Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta sesión de comunicaciones analógicas. En esta ocasión vamos a ver el tema de redes de acoples, pero con la herramienta de carta Smith, ya que es otro instrumento de ayuda para poder hacer cálculos en la evaluación de los valores que se requieren para los elementos de acople. Entonces la temática que vamos a ver, vamos a escribir qué es la carta de Smith. Vamos a mostrar sus dos características, una carta de admitancias y una carta de impedancias. Vamos a mirar cómo es la carta de Smith para los acoples, cuando se requiere un ancho de banda. Vamos a hacer una red de acoples pi, pero antes acá en esta parte haremos un ejemplo de acoples de redes en tipo L y continuaremos pues con los acoples de carta de Smith. Aun cuando la carta de Smith tiene muchas más aplicaciones, pero para este caso las vamos a utilizar para hacer análisis de elementos o de redes de acoples de una manera mucho más sencilla que con la teoría de circuitos. También se utiliza para diseño de antenas, diseño de amplificadores, de líneas de transmisión, de simetrizadores, de acopladores. Tiene bastantes aplicaciones en las comunicaciones. Entonces el modelo de la carta de Smith se construye a partir de un concepto de coeficientes de reflexión. Estos coeficientes de reflexión, generalmente hay una teoría que es la que ustedes vieron, o cuando no la vieron pero la tocaron ahí para los elementos pasivos, que eran los parámetros lineales o parámetros S, sino que ya en la parte práctica de las comunicaciones se da como la inicial de Scramblon, o sea, de parámetros de dispersión, pero ya para los coeficientes de reflexión se toma esta letra griega. Entonces, si yo tengo acá una Z sub G, esto viene de las líneas de transmisión, y Z sub L en líneas de transmisión, esta Z sub G pues como es una línea larga y entonces tiene una impedancia en la línea y se llama impedancia característica, pero eso ustedes lo irán a ver allá cuando vean líneas de transmisión. Sin embargo, este concepto lo vamos a utilizar aquí pues de una manera rápida para que ustedes lo entiendan. Entonces cuando esta fuente envía una onda hacia allá, generalmente esta onda es una onda incidente, y como esta impedancia pues pertenece al generador, y la onda que llegue acá, la incidente, parte de ella se devuelve la reflejada. Entonces la relación entre esta onda reflejada y la onda incidente es lo que se llama coeficientes de reflexión. Entonces el coeficiente de reflexión, si nosotros hacemos el tratamiento circuital, este coeficiente de reflexión también se expresa como Z sub G menos Z sub L sobre Z sub G más Z sub L, haciendo en referencia a esta y a esta impedancia. Si dividimos aquí por Z sub L en ambos términos de esa fracción, pues vamos a tener que esto queda Z sub 0, Z sub G sobre Z sub L menos 1,
z sub g menos sobre z sub l más 1. Eso significa que para este caso el z sub 0 lo vamos a denominar z sub g sobre z sub l. Y si ustedes ven acá, pues esto prácticamente pues es un valor que no va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque aquí estamos restando y aquí estamos sumando. Entonces los coeficientes de reflexión por mucho podrían ser 1 o podrían ser ahí 0, dependiendo de lo que estemos tratando. Entonces, para seguir con el tratamiento, esta z sub 0 la definimos como una parte real y una parte imaginaria, y estos son los datos que vamos nosotros a mostrar ahí en este gráfico, R y X, que son las mismas. Si nosotros hacemos un tratamiento de esta ecuación compleja y evaluándola en la parte real y en la parte imaginaria, entonces obtenemos que la parte real, que es esta, es r al cuadrado menos 1 más x al cuadrado sobre r más 1 al cuadrado más x al cuadrado. Y la parte imaginaria es esta, que es 2x sobre r más 1 al cuadrado más x al cuadrado. Entonces el señor Smith tomó todas estas ecuaciones e hizo unos tratamientos para poder evaluar unas ecuaciones y hacer unas representaciones. Entonces la carta de Smith se construyó a partir de estos coeficientes o este coeficiente de reflexión. Y la hizo de la siguiente manera. Entonces él quiso evaluar unos círculos reales y los valores de esa parte resistiva para tener, por ejemplo, en el plano complejo la parte de real y la parte imaginaria, en función pues obviamente del elemento real, que es la R, que la evaluamos anteriormente acá. Entonces, ¿qué hizo él? Él despejó los valores resistivos, los despejó de X, o sea, se despeja X, perdón, de aquí de la parte real, o sea, despejó este X, y lo reemplazó en la parte imaginaria que era acá, y encontró esta expresión. Y si ustedes se dan cuenta, esta expresión pues no es más que unos círculos, porque tenemos acá pues el elemento de real y aquí el elemento imaginario, pero si vemos, esto está al cuadrado, esto está al cuadrado y esto está al cuadrado, entonces prácticamente en el plano complejo esto me da un círculo, y ese círculo pues está en función de R. Entonces, ¿qué hizo el señor Smith? Le dio valores a R y se puso a graficar todos los círculos. Y obviamente pues esta familia pues corresponde al punto R sobre R más 1 y 0. Y de radio 1 sobre R más 1. ¿Esto qué significa? Pues que cuando tengo R igual a 0 y cuando R toma valores hasta infinito. De igual manera hizo con los círculos imaginarios. De igual manera, los valores reactivos los obtuvo despejando R de la parte imaginaria y luego los reemplazó en la parte real, que es el proceso contrario que se hizo anteriormente. Y de igual manera se obtuvieron un conjunto o una expresión con un conjunto de valores que varían dependiendo de esta X, que es la parte reactiva, y como ustedes ven también es un grupo de círculos que dependiendo de los valores de X pues podemos obtener la cantidad de círculos hasta infinito. Entonces corresponden a una familia de círculos con centro en 1 sobre X y un radio
1 sobre x. Que aquí mire 1 y 1 sobre x. Entonces se graficaron estos círculos y nos dio lo siguiente. Como x es complementario y x puede ser más menos, entonces fíjense que aquí, por ejemplo, ustedes ven este círculo. Si nosotros lo completáramos, pues este círculo sería prácticamente de esta manera. Pero ¿por qué no se completó? Porque es que resulta que nosotros solo necesitamos todo lo que tenga que ver con la parte de círculos resistivos o la parte real. ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí sabemos que si R pues tiende a infinito, pues el radio es 0, y entonces aquí tenemos un punto con la expresión anterior. Y si hacemos crecer ese radio, pues nos llegará hasta el máximo valor, que será 1. Entonces en este punto el radio es infinito y en este punto el radio es 0. O sea, este círculo de resistencias es el más grande. Entonces por eso aquí hay unos valores que cuando le damos, por ejemplo, R igual a 0,2, pues es más grande que el círculo con R igual a 0,5, y así sucesivamente. Por eso este punto que está acá, pues el radio es infinito. Perdón, el radio es 0 y R pues tiende a infinito. Entonces, por ejemplo, aquí los valores tienden a infinito. Entonces, mire, 2, 5, por acá habrá otra curva que será 20, por acá otra curva que será 100, y por acá el puntico pues ya tenderá a infinito. Entonces aquí vemos que estos círculos de arriba, que están acá, mira, son positivos y pertenecen pues a los valores pertenecen a los valores de las reactancias positivas, y aquí abajo ustedes ven que es este mismo valor, y estos pertenecerían pues a las reactancias negativas. Entonces si uno se pone a pensar y la relaciona con lo que estamos viendo, pues uno dice, bueno, entonces de aquí para arriba corresponde todo lo que tenga que ver con reactancias positivas. Pero esas reactancias positivas me las dan los inductores. Y si me la dan los inductores, entonces la de abajo, ¿quién me la da? Pues me la van a dar los capacitores. ¿Eso qué significa? Que de esta línea que tenemos acá, pues hacia abajo, todo valor que tenga ahí es capacitivo, y todo lo que tenga que ver aquí hacia arriba es inductivo. Fíjense que estas curvas que tenemos acá es 5, 2, 1, 0,5, 0,2, y fíjense que cuando tenemos aquí esta línea, pues esta línea es también un círculo. ¿Y ese círculo cuál es? Pues cuando tenemos un radio infinito, señores, porque cuando nosotros vemos un radio infinito o una circunferencia, pues lo que alcancemos a ver es una línea recta. Entonces ahí tenemos esos valores. Bien, ya entendido este caso, también podremos hacer el mismo proceso para las admitancias. Entonces, si hacemos el mismo proceso para las admitancias, mira que nosotros podremos hacer lo siguiente. Entonces fíjense que estos círculos de acá es cuando la conductancia tiende a infinito. Entonces fíjense que es contraria. Entonces fíjense que aquí viene 2, 5, por acá este círculo pequeño será 100, el más pequeño será 1000, el más pequeño será 1.000.000, y así sucesivamente, que hasta cuando ya el radio tiende a 0, pues ese valor tiende a infinito.
De igual manera estos círculos, vea, estos círculos azules, S2, vea, aquí vamos 0,2, 0,5, 1, 2, 5, lo mismo, acá habrá un círculo pequeñito que será 100, el otro más pequeñito será 1.000.000, el otro más pequeñito serán 10 millones, y hasta que llega a ser un punto y ese tiende a infinito. Entonces todos los valores que estén acá tienden a infinito. De igual manera todos los valores que estén por acá, vea, este valor que está acá, esta línea es la susceptancia, que es 0, y esta línea, este círculo que está aquí, el más extremo, es la parte real, que vale 0 también. Entonces este valor que está aquí sería 0,0, y este valor que está acá, pero lo borramos, este valor que está acá sería infinito. ¿Por qué no tomamos los círculos de afuera? Porque si nosotros hacemos círculos externos de resistivos o de cualquier otro tipo, entonces ya por fuera estaríamos hablando prácticamente de resistencias negativas, pero resistencias negativas no existen. Entonces para el trabajo nuestro y para este curso, pues es suficiente que tengamos este mapa de acá adentro, que es donde podremos hacer todas las valoraciones que requerimos. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar acá. Por ejemplo, miren este punto que voy a colocar acá. Ese punto, vamos a llamarlo este punto Z1. Entonces este valor de Z1, pues como me representa una impedancia, pues va a ser igual a este círculo cuando se intersecta con este círculo, y es igual a 0,5, que es la parte real, más I, que es la parte imaginaria. Pero si yo estuviera, por ejemplo, a este lado, aquí, por ejemplo, vamos a ver este punto Z2, este Z2 sería igual a, mira, aquí hay otro valor, entonces este es 1, parte real, mire el 1, porque este es el círculo real. Entonces en cualquier punto esto vale 1, entonces, pero acá también vale 1, entonces es 1 más, miramos este, pero aquí es el menos, entonces ya no es más, esto ya es menos 0,5 y ahí tenemos cómo nosotros podemos leer las impedancias que tenemos acá. ¿Y esto qué me representa? Pues simplemente esto me va a representar, el Z1 me va a representar un brazo resistivo con un elemento inductivo, y ese punto me representa esta impedancia Z1, y el de abajo pues me representa una parte real y una parte capacitiva, en la cual esto es Z2. De igual manera acá vamos a escoger cualquier punto, voy a escoger este. Ahora vamos a llamar esto Y1, porque estamos en los círculos de la carta de admitancias, ¿ve? Entonces Y1 es igual, entonces miramos el círculo real, que es la conductancia, que es 2, miramos el círculo susceptivo, que es, miramos acá, esto es negativo, mire, es negativo, todo negativo hacia abajo. Pero antes de eso voy a aclararles aquí una cosa. Aquí me faltó ajustar esto porque realmente aquí es lo contrario, para que lo tengan presente. Después lo ajustamos, más, todo esto es más, y estos son los negativos, los de arriba, porque es lo contrario. Entonces, para que me haga el favor y me ayuden a aclarar eso, ahorita lo ajustamos más adelante.
Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que esto es y más, esto tenemos 0, 5, 1, 2, entonces este es positivo, es 1, o sea, más i. Oh, señores, esto me representa en las admitancias. Vamos a hacerlo de una vez acá. Si tengo acá esto, me representa una parte conductiva y una parte capacitiva en paralelo. Y ahora vamos a tomar este que es el más, vamos a tomar otro punto que es Y2, y Y2 es igual, siempre tomamos el círculo 0, 2. Ahora sí, como acá es hacia arriba y está en la parte de arriba, entonces miramos que es menos 2 y de igual manera lo que estamos tomando acá es la parte de la conductancia y la parte de la susceptancia inductiva. Claro, esto ya lo habíamos visto, que los elementos inductivos para las admitancias pues tienen signos negativos y los capacitivos tienen signos positivos. Entonces por esto es correcto tener aquí hacia arriba los negativos y hacia abajo los negativos. ¿Por qué se hace esto? Porque siempre, fíjense que aquí arriba siempre va a ser inductivo y aquí siempre va a ser capacitivo. Igual manera acá va a ser inductivo y acá va a ser capacitivo, siempre y cuando estemos por encima o por debajo de esta línea para cualquiera de las dos cartas. Ya sabiendo leer en la carta de Smith para cualquiera de los dos modelos, ahora nos vamos y colocamos aquí unos puntos. Mira, entonces ya aquí pues estos puntos ya lo hemos hecho, el A, B y C. Fíjense que yo podría, vamos a hacer aquí rapidito una expresión. Yo podría decir, bueno, vamos a suponer que yo tengo una impedancia no sé, llamémoslo aquí A, y aquí tengo otra impedancia que la podemos llamar C. Entonces yo podría pues tratar de llegar acá a través de círculos. Miren lo que yo estoy haciendo acá. Por ejemplo, si estoy en C, o por ejemplo si estoy en A y quiero llegar a B, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, lo que estoy aquí es, fíjense que si voy hacia esta dirección, ¿qué es lo que estoy colocando acá? Miren, ¿qué le estoy agregando al sistema? Si tengo esta flecha hacia allá y parto desde aquí hasta acá, lo que estoy colocando acá pues es, si voy hacia arriba, hacia la parte superior, que esto es lo inductivo, no se les olvide inductivo, pues entonces lo que estoy colocando es una inductancia en serie, mire, y entonces llegué aquí al punto B. Entonces es la forma de sumar o restar. Ahora vamos a mirar acá. ¿Qué tal si yo estoy acá en el punto, vamos a llamar a E, y estoy aquí en A? Ahora si me vengo de acá hacia acá, mire, poner la flecha,
yo lo que estoy haciendo es desde el punto A me voy hacia el lado más capacitivo, porque si viro hacia abajo es capacitivo, entonces lo que estoy colocando es una capacitancia en serie y estoy llegando al punto E. Ahora hay una cosa interesante que se hace para poder hacer bien los cálculos y para utilizar bien la herramienta, es fundir estas dos cartas, tanto de impedancias como de admitancias. Entonces yo lo podría hacer de la siguiente manera, mira, tengo los mismos puntos y acuérdense que las líneas azules son la carta de admitancias y las curvas rojas son las cartas de impedancias, y ahí están los mismos puntos. Fíjense, si tengo este punto acá, yo lo puedo leer tanto, si lo leo en las rojas estoy leyendo una impedancia, y si lo leo en las azules estoy leyendo la admitancia de ese mismo punto. Entonces yo podría hacer esa valoración. De igual manera, mira, si este punto C, vamos ahora a hablar del punto C. Si yo estoy aquí en el punto C, acá en el punto C, perdón, imagínense, yo me voy hacia arriba, hacia allá, ¿verdad? Hacia arriba, yo lo que estoy colocando, ¿qué es? Voy hacia la parte inductiva, no se le olvide que esto también es inductivo. Lo que yo estoy colocando es una inductancia, pero ya, ojo, ya la inductancia va en paralelo, mire. Entonces este punto se llama B. Pero si ahora este mismo punto que está acá, que es el punto C, que tiene aquí un valor de C de la admitancia. ¿Qué pasa ahora si me vengo para acá? Mire, hacia este lado, pues lo que estoy haciendo es yéndome para la parte más capacitiva, y entonces lo que estoy colocando es un capacitor en paralelo. La magnitud después la leemos. Ya vamos a aprender cómo leemos las magnitudes de esos arcos. Entonces acá pues voy en el punto B. Fíjense, pero si estoy en el punto B, pero como ya tengo también las curvas de impedancias, ahora qué tal si yo vengo y me vengo hacia acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Desde el punto B, pues este punto B es, lo que estoy haciendo es, entonces con esto hacia abajo, ahora me vengo por las líneas rojas, estoy en la carta de impedancias, y en la carta de impedancias me estoy viniendo hacia la parte capacitiva, o sea, lo que estoy agregando es una capacitancia en serie, mire. Y llegué aquí al punto A. Y si ustedes recuerdan, dicen, pero mire, si esta, por ejemplo, supongamos que esta sea la carga, o sea, por ejemplo, Z sub L, pongamos que esta sea Z sub L, y yo estoy yendo hacia allá y estoy colocando un elemento en paralelo y uno en serie, pues esto se parece mucho a un tipo de acople tipo L, mire, como lo habíamos hecho en la sesión pasada. Y si este punto A tiene esta impedancia A, y aquí está alimentada por un generador, pues entonces ya llegué a ese punto. Entonces estoy igualando impedancias. Y entonces ya ustedes están viendo ahí la connotación que tiene esta parte. Ya dado lo anterior, vamos a mirar acá cómo nosotros nos movemos y cómo leemos acá, mira, ojo.
Pero ahorita que si yo estoy en el punto C, estoy colocando, mire, me voy por las líneas azules, vea, porque van paralelo a las líneas azules. Lo que pasa es que hay líneas en todas partes, como hemos visto allá en las ecuaciones, sino que dibujamos unas pocas. Pero esta curva que está en paralelo con esta o con esta, pues ya sabemos que es una curva de conductancias, pero vamos hacia arriba y entonces es inductiva. Entonces ya sabemos que si nosotros tenemos acá nuestro elemento, vamos a poner aquí la referencia, entonces lo que estamos colocando aquí es un elemento inductivo en paralelo. Y ahora vamos a mirar cuánto vale. Entonces para ver cuánto vale miramos la magnitud. Entonces mire, miramos acá este valor, el azul, miramos el valor azul, entonces está desde 0,2 hasta 0,8, es la magnitud. Y la magnitud, pues si fuera desde acá hasta acá sería menos 0,8, pero como va desde acá hasta acá, pues es 0,8 menos 0,2, entonces me quedaría este con un valor, ojo, este valor es menos J B sub L igual a menos 0.6 I o J. Este es el valor. Si tengo la frecuencia de trabajo, pues ya conozco el valor de la inductancia. Ahora, miremos acá. Si yo continúo el viaje, entonces volvemos a hacer aquí la gráfica. Aquí partimos del punto C. Ya hemos dicho que aquí colocamos una inductancia en paralelo, ya sabemos cuánto vale. Y ahora mire que nos vamos por las líneas rojas, vea, para llegar a este punto. Entonces lo que estoy colocando es, y vamos hacia abajo, y hacia abajo es capacitivo, entonces estamos colocando un capacitor. Y llegamos al punto A. Y obviamente este punto A tiene pues un valor acá de impedancia o de admitancia. ¿Y qué vale este señor? Mire, entonces miramos, como nos venimos por las líneas rojas, ahora miramos estas líneas rojas. Esta línea roja vale 1. Y venimos hasta acá, esta línea roja que vale 0,2. Menos. Bueno, más. Para el caso que habíamos comentado. Pero como son líneas rojas, este sí está correcto, que es menos. Ahora sí están bien aquí los datos de los signos. Los azules son negativos arriba y los rojos son negativos abajo. Entonces miramos acá que de acá 0, mira, 1, 0,5, 0,2, 0. Entonces aquí hay una magnitud de 1. Pero como me extiendo más, ¿hasta dónde? Hasta 0,2. Entonces este valor, ojo, mira, esta X, ojo, mira, esta X vale 1.2 y 1 más 0,2 siempre es la magnitud, pero como sabemos que vamos hacia abajo es capacitivo. Y entonces esto es una menos JXC y esto es una menos J B sub L igual a menos 0.6 I. Y ahí ya pues completamos la travesía por la carta de admitancias y por la carta de impedancias. Ahora, entonces aquí tenemos pues nuestro esquema completo y entonces prácticamente estamos yendo de un lado a otro.
Si ustedes pueden ver, voy a hacerles aquí un pequeño recuerdo. Por ejemplo, aquí estamos en el punto C. En el punto C vamos a hacerlo mejor. Sabemos que aquí, que en el punto C tenemos una Z sub C. Tenemos el punto C. Entonces ya sabemos que aquí colocamos en paralelo. Mira, aquí ya de acá a acá estamos yendo en paralelo. Un elemento que es una susceptancia, una menos JB sub L, que tiene un valor de 0,6i negativo. Colocamos un elemento en serie, que es este, mire, y ese elemento en serie es un capacitor que ya vimos que esta magnitud que va desde acá hasta acá que tiene una magnitud de menos J 1.2, o hablemosle mejor, menos 1.2i, que es lo mismo que decir menos x sub c i. Fíjense que yo podría seguir y seguir y seguir y seguir colocando elementos. Si estoy aquí, mire, por ejemplo, yo podría seguir siguiendo otros círculos. Además, por ejemplo, yo me podría venir hacia, tal vez hacia, digamos, donde hay un círculo. Entonces aquí vendría un círculo acá, aquí vendría este círculo. Yo podría venir, por ejemplo, hasta acá, vea, hasta este punto. Entonces lo que estoy colocando acá ya, mire, voy por esta dirección, voy hacia arriba, estoy colocando una bobina en paralelo, mire, porque voy hacia allá. Entonces aquí sigo, vea, voy colocando una bobina en paralelo, mido la magnitud que va desde acá hasta acá. También podría seguir por los círculos, por los otros círculos. Entonces podría tomar esto, vea, si sigo por estos círculos de acá, entonces también podría venir así hacia estos círculos. Entonces lo que estoy colocando es un capacitor en serie, porque vengo por las líneas rojas, y así sucesivamente yo podría seguir y seguir y seguir. Por ejemplo, acá, mira, podría venirme por acá, por esta curva, y que estoy colocando, voy hacia abajo, estoy colocando un capacitor en paralelo, porque voy por las líneas azules yendo más hacia la parte de acá, y así sucesivamente yo podría, y este punto que está acá, pongámosle, sería el punto H, si estamos manejando en letras. Y entonces yo me puedo mover, señores, y lo que estoy haciendo ahí está bien, porque no estoy colocando elementos reales. El error que yo puedo hacer es esto, mira, si yo quiero ir, por ejemplo, si me voy acá, es como agregar una parte resistiva, y esto es lo que no se requiere. Esto sería para máxima transferencia en potencia, y para las redes que nosotros estamos proponiendo esto es un despropósito, esto es un antidiseño, esto no puede ser, no se puede colocar, porque lo que estamos colocando acá es una resistencia, porque estamos en la misma curva de la reactancia. Entonces si nos movemos así, estamos colocando resistencias, o si nos movemos así, o si nos movemos en cualquier dirección que sea
en la misma curva de la reactancia o la susceptancia donde estemos. Eso no se puede hacer. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se hacen los acoples con la carta de Smith. Entonces, siempre debemos tener una carga y una fuente que tiene una impedancia adscrita, que ya sabemos que es Z sub G, y la carga pues es Z sub L. También lo podemos colocar en la carta de Smith como una Y sub L, como una Y sub G. Colocamos Y sub G cuando es del generador, cuando tenemos una fuente de corriente. Lo normalizamos con un número porque ustedes ya se dieron cuenta que la carta de Smith, su territorio fuerte es el centro, y el centro pues tiene un valor de 1, 0. Y como se pudieron dar cuenta, cuando llegamos a 0,2 o a 5, ya leer ahí es muy complicado. Entonces por eso se utiliza un proceso que es la normalización de las impedancias, para que puedan colocarse claramente ahí dentro de la carta de Smith. Entonces, si son muy grandes, si son mucho mayores que 1, si cualquiera de estas zetas es mucho mayor que 1, entonces hay que normalizar para que ojalá pues lleguen lo más posible al centro de la carta de Smith y se pueda leer con claridad. Se colocan los valores normalizados ya en la carta de Smith con el siguiente procedimiento. Mira, entonces hay que colocarlas tanto las impedancias de generador como las de carga. Ojo, voy a borrar esto, y la que hay que conjugar es la del generador. Vamos a conjugarlo al generador, colocamos esos puntos y, como hicimos anteriormente, vamos de un punto al otro por las curvas de resistencias y conductancias, y es lo mismo que hicimos con el análisis de circuitos, es exactamente lo mismo. Entonces, del punto de la impedancia de carga seguimos por las curvas de los círculos reales o de los círculos resistivos o conductivos, como ustedes vieron ahorita, y ahí se obtienen las magnitudes de las reactancias o las susceptancias que conllevan esa curva. Podemos movernos tantas veces como se quieran hasta llegar a la parte del generador. Entonces, ya con estas aclaraciones, tomamos las magnitudes de los elementos serie y paralelo, como lo hemos visto anteriormente, y como hay un elemento de normalización, se utilizan las ecuaciones, pues lo mismo de reactancias y de susceptancias, pues a ver, sabiendo que por ejemplo la susceptancia inductiva es igual a 1 sobre W sub L, y la X sub C pues es igual a 1 sobre W sub 0 C. Entonces fíjense que estamos hablando de reactancias y de susceptancias, pero como hay un elemento que nosotros le involucramos, que es el de normalización, entonces ajustamos las ecuaciones para no estar siempre analizándolas a toda hora, y ustedes deben de tener estas ecuaciones para todo trámite. Entonces mire, si ustedes tienen, ya saben, si tienen las X, por ejemplo la X sub C o la X sub L, pues entonces utilizamos estas ecuaciones donde involucramos el valor de normalización acá, para cuando utilizamos las curvas en serie, y pues las curvas en serie las llamamos reactancias inductivas y las reactancias capacitivas. Lo mismo en paralelo utilizamos la B sub C y la B sub L. Entonces, para cuando tenemos B sub L utilizamos esta ecuación, y cuando tengamos B sub C utilizamos esta ecuación,
simplemente involucrando el n, vea, es para involucrar el elemento de normalización. Si lo involucramos, pues entonces ya tenemos pues nuestras ecuaciones definidas y nuestros elementos de acople precisos. Entonces, por favor, si me entendieron. Continuando, entonces vamos a proponer un ejercicio para poner todo esto en contexto. Vamos a suponer que nosotros tenemos un generador que tiene una impedancia de 200 ohmios y queremos colocarla a alimentar una carga de 50 ohmios. Listo. Entonces hacer el acople más sencillo y conveniente para esto. Entonces, como ustedes pueden ver, 200 ohmios colocarlo en la carta de Smith es casi imposible. Entonces, por eso el primer paso es normalizar. Entonces, la Z sub G normalizada, pues tenemos que buscar un número de tal manera que sea conveniente para los dos, porque siempre hay que tener un número de normalización para las dos impedancias. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a buscar un N que sea igual, por ejemplo, para que sea equitativo, que sea 100. ¿Por qué? Porque Zn pues es 200 sobre 100 igual a 2. Y ZL normalizada es igual a 50 sobre 100 y esto es igual a 0.5. Este es el primer paso, normalizar. El segundo paso pues es conjugar la parte del generador, pero conjugar una parte real pues es la misma, entonces sigue siendo 2. Posteriormente es colocar estos puntos en la carta de Smith, donde este punto lo vamos a llamar siempre A porque es el punto de partida, y dependiendo de los arcos o de las curvas que yo coloque o de los elementos que coloque en el acople, pues este punto se va a llamar C, D, E o F, porque como vamos a colocar dos nomás, este lo vamos a llamar C. Y entonces nos vamos hacia allá. ¿Cómo lo colocamos en la carta de Smith? ¿Cómo colocamos? Porque por ejemplo a la final este valor es 2 más J0, y lo mismo acá, 0,5 más J0. ¿Y cómo colocamos esos datos allá en la carta de Smith? Pues vamos para allá. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo tengo acá ya los elementos listos, vean. Entonces, como yo estoy manejando inicialmente los puntos como impedancias, fíjense que aquí el punto A vale 0,5. Bueno, acá tengo el proceso contrario, perdón, porque estoy en el lado de las impedancias. Bueno, entonces este vale, no, aquí el proceso es lo contrario, vamos a devolvernos. Este vale 50 para no escacharnos, y este vale 200. Entonces acá tenemos 50 sobre 100 igual a 0.5 y este es igual a 2, porque esto es igual a 200
sobre 100, porque ya tenemos el punto A y para no escacharnos. Entonces, ya con esto aclarado, entonces el punto A es igual a 2, mire, porque estamos en el rojo, 2. Y el punto C, 0,5, mírenlo acá, es este que está aquí en rojo. Y ya sabemos que si J es 0, pues está en esta línea, que esta línea es 0i o 0 imaginario. Entonces estamos en el punto A, y ya sabemos que en el punto A pues tenemos nuestra impedancia de 200 ohmios, que es la Z sub L, y normalizada es igual a 2. Entonces aquí estamos en este punto, y como hemos hablado, yo me puedo ir por acá o por arriba, por donde ustedes quieran, o donde el ejercicio que en algún momento puede clarificarles de acuerdo a un concepto que hay sobre el tipo de filtraje de este acople. Entonces fíjense que si me voy hacia acá, porque ya elegí el punto B, y el punto B se selecciona, es una intersección entre la curva de susceptancias, que es la azul, y una curva de reactancias, que es la roja. Entonces, ¿para qué hago esto? Pues obviamente para tener precisión y llegar desde acá hasta acá. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces colocamos este punto, mire, lo que estamos colocando es en el punto azul, y en el punto azul, en las líneas azules, estoy desde aquí, desde 0, y vengo acá hasta B. Pero este B tiene una intersección acá con las líneas azules, que por ejemplo este valor de esta línea azul prácticamente es de 0,8, esto es como 0,86, algo así, 0,86, que va desde acá hasta acá. Entonces aquí lo que estoy colocando es una B sub L, porque voy hacia arriba, y ahora de aquí hacia acá pues estoy colocando una X sub C. Entonces fíjense que la dirección me dice, estoy colocando una bobina en paralelo y voy a colocar un capacitor en serie. Entonces ya con esto completo pues estamos teniendo lo siguiente. Entonces aquí tengo mi carga nuevamente, 200 ohmios. Lo primero que estoy colocando es un elemento inductivo en paralelo, y posteriormente estoy colocando un capacitor en serie. Entonces ya estoy acá en este punto, que es el punto C, y el punto C pues aquí hay una Z sub G, que es la del generador, que es 50 ohmios. Entonces lo que tengo que ahora leer los arcos, como les comenté, este arco es como 0,86, 87, hay que pues mirar con más precisión. Y esta que está acá, mire que es esta curvita que es 0,9, y esto es 0,8 también, entonces aquí estaríamos como en 0,86 también, hasta acá, prácticamente casi dan los mismos valores en magnitudes, y vamos a mirar cuáles son. Pues hagámoslo de una vez acá. Entonces este es menos B sub L igual a menos 0. prácticamente 0,86, y este X sub C prácticamente, miramos acá, esto es 0,9, pero acá es 0,8, y siendo acá pues es prácticamente lo mismo, 0,86, y prácticamente es lo mismo porque mire que aquí tenemos casi las dos curvas de igual tamaño, entonces llegan acá y llegan acá a 0, y prácticamente tenemos esos valores. Entonces si nos dan una frecuencia, pues entonces ya tenemos el B sub L y el B sub C. Vamos a las ecuaciones que nos denotan
o nos incluyen el valor n y ahí obtenemos nuestros datos. Entonces con esto ya tenemos el valor de la inductancia y de la capacitancia. Entonces ya con estos valores evaluamos y completamos el análisis. Ahora vamos a hacer algo más, un poco más elaborado. Resulta, bueno, aquí tenemos otro proceso. Ya fíjense que son ya elementos más complejos, tanto en el generador como en la carga. Ya tenemos la frecuencia y seguimos con nuestro procedimiento. Si hacemos una configuración L, de igual manera yo tomo un número de normalización de 100, pero además lo divido y normalizo Z sub G, como hemos hablado, que se normaliza y se conjuga la impedancia del generador. Entonces tenemos que es 2 menos 0,4i, porque la vamos a dividir para acoplar la carta de Smith. Espérame un momentico. Bueno, aquí para este ejercicio, como ustedes pueden ver, esta normalización no es de 100 sino de 50, porque 100 dividido en 52, 20 dividido en 50, 0,4, 40 dividido en 50, 0,8 y 30 dividido en 50, 0,6. Entonces este es el único cambio que hay que hacer acá. De resto seguimos con el mismo proceso. Entonces ya con esto, mira, colocamos los valores Z sub L, Z conjugado y normalizados, el A y el C respectivamente, donde el Z sub L y el C es el Z sub G, y se busca la intersección del punto B de los círculos reales. Entonces fíjense que nosotros ahí elegimos cualquiera de las intersecciones, y para este caso, como vimos anteriormente, hay dos. Entonces, si no nos dicen otra cosa, y con estos valores y con esta propuesta, pues elegimos el camino que más nos conviene. Entonces ya con esto vamos allá y mire, colocamos los valores. Entonces tenemos estos valores de A y C, ¿ve? A y C. Pues lo más sencillo, como ustedes ya vieron acá, si yo me vengo por los círculos que tengo acá, fácil, y luego me voy por acá y llego. Entonces comencemos. El punto de intersección sería este que está acá. Entonces ahí lo tenemos, y nos vamos de A a B y de B a C. Entonces, como estamos aquí en A, aquí estamos en A, entonces estamos colocando por los círculos rojos y vamos hacia abajo. Entonces mire lo que estamos haciendo. Ahora estamos colocando un capacitor en serie, y ahora vamos hacia arriba, estamos colocando una inductancia en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pues ya nuestra Z sub G, y llegamos acá. Perdón, esta es una inductancia, esta es una B sub L y esta es una X sub C. Medimos las magnitudes. Por ejemplo, acá tenemos, como estamos en las líneas rojas, pues aquí tenemos 0,6, y venimos hasta acá, que nos da prácticamente 1, vea. Entonces de 0,6 a 1 pues hay 0,4, y de acá pues leemos acá, mire, aquí de aquí a este lado hay como que 0,6, que es el azul, y vamos hasta acá, que es 0,1 prácticamente. Entonces sería como 0,5 aproximadamente. Si yo leo bien, pues voy a obtener mis valores. Entonces lo que sí, precisamente a 0,4 y 0,5.
utilizamos las ecuaciones, que es 1 sobre 2 pi 100 por 50, ve aquí tengo este de normalización por 0,4, cuando estamos hablando de elementos en serie, y este que está en paralelo es 50 sobre 2 pi, la frecuencia por la susceptancia que encontramos ahí, y ahí obtenemos nuestros valores. Entonces ya nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí tengo mi carga, voy a colocarle aquí los elementos. Lo primero que conseguí fue un capacitor en serie, luego una bobina en paralelo, donde el capacitor es igual a 3.98 nanofaradios, y nuestro inductor es igual a 1.59 nanohenrios, y aquí pues tengo mi Z sub G, y está acoplado como lo habíamos hecho pues prácticamente en la teoría de redes de acoples por circuitos. Entonces fíjense, tengo una configuración L. ¿Cuál sería la otra forma de yo hacer ese acople? Vamos a mostrarlo así solamente con la parte esta siendo la Z sub L. Yo podría haber hecho lo siguiente, mira, yo me había podido venir por acá de A, y ahora podía encontrar esta intersección, vea, para llegar acá. Entonces si hubiera iniciado aquí hacia arriba, ¿y qué estoy colocando hacia acá? Entonces estoy colocando un inductor en serie, y luego me hubiera tocado venirme por las líneas azules hacia abajo, que es colocar un capacitor en paralelo. Y entonces el sistema me está diciendo que siempre tengo que colocar una inductancia y una capacitancia, o viceversa, y aquí tengo mi Z sub G. ¿Cuándo tomo la una o la otra? Entonces aquí hay un concepto adicional, que si yo veo cómo se me comporta este acople, pues yo veo que si viene de frecuencias bajas, pues aquí no nos deja pasar, y entonces todo se va por este lado. Pero si quieres en las frecuencias, entonces esto se abre y esto se cierra. Entonces a esto se llama un pasaaltos. Lo contrario, aquí cuando estamos a frecuencias bajas, pues pasa toda la energía hacia la carga, y cuando crecen, pues esto comienza a abrirse y esto a cerrarse, y entonces prácticamente se viene por acá, y para altas frecuencias pues no puede pasar la energía hacia la carga, entonces esto se me convierte en un pasabajos. Entonces esta es la decisión que yo debo tomar, si me voy por el lado hacia las capacitancias o me voy hacia el lado de las inductancias. Eso depende del tipo de filtro que yo requiero en el acople. Ahora, no se les olvide que lo anterior pues no necesitaba de definir el ancho de banda, pero en esta solución sí. Y tener el ancho de banda es como tener el Q de usuario. Entonces lo primero que se tiene que hacer antes de iniciar el diseño, siempre y cuando esté condicionado este ancho de banda, es hacer las curvas Q en la carta de Smith antes de iniciar cualquier proceso. Luego, haciendo una variación de reactancias o de resistencias, pues hago una tablita de las que ustedes conocen, una tabulación,
de cuánto tendría que valer un R y un X para que el Q perdurara en toda la carta de Smith. Entonces ya ahorita pues les digo cómo se hace esas curvas o esos puntos. Luego ya de eso colocamos igualmente los puntos como lo hicimos anteriormente, el de carga y el de fuente o el de generador. Y tercero, ya graficado el arco de las curvas Q, una rama que llegue hasta esa curva pues me garantiza ese Q. Y ustedes ya saben que yo me puedo mover por las curvas de resistencias y de conductancias para llegar a cualquier punto. Entonces fácilmente yo tengo que ir allá hasta la curva de Q y con eso garantizo que el Q valga ese valor, porque ya hemos dicho que la rama que tenga el Q más alto es la que predomina en todo el sistema. Entonces aquí se me convierte ya en un pasito adicional porque todo sigue siendo igual. Se utilizan las mismas ecuaciones, se utilizan los mismos recorridos, se utilizan pues las mismas curvas para poder tener los elementos que se requieren para ese acople. Entonces para esta parte vamos a hacer el ejercicio. Diseñar un acople tipo pi para conectar un generador. Entonces cuando ustedes, no se les olvide, cuando hablamos de pi pues ya tácitamente debe haber un Q. Entonces tenemos una carga, perdón, un generador, una impedancia y una frecuencia de trabajo. Entonces vamos a suponer que el Q de usuario es de 5, ya está definido. Vamos a normalizar con 100 y al normalizar con 100 pues ahora sí tenemos estos valores. El generador me queda con 5 y como un número real pues el conjugado es el mismo número. El normalizado de la carga y a esta frecuencia. Entonces aquí está todo el proceso, vea, lo mismo, se colocan todos los valores de ZL normalizado, Z sub G normalizado y conjugado en la carta. Entonces como ya hay más de un elemento, entonces decimos que el A es la carga y el D es el generador. Y vamos desde la carga hacia el generador por las curvas de conductancias y de resistencias para obtener nuestros elementos de acople. Entonces, por ejemplo, vamos a tener arcos de AB, de B a C y de C a D. Mínimo, eso significa que tenemos 3 elementos. Y entonces tengo que ya saber, como ya sé moverme en la carta de Smith, tengo que saber cómo colocarlos para que sea un acople tipo pi. Que el pi pues no es más que paralelo, serie, paralela. Y si es tipo T es serie, paralelo, serie, de acuerdo a la configuración que hemos visto anteriormente. Entonces lo primero que tenemos que graficar son los puntos, vean. Entonces, yo ya sé que el Q es igual a X sobre R. Digo entonces, X es igual a Q por R. Entonces, tabulo en 0, pues 0. Si R vale 0,5 y como aquí el Q vale 5, entonces 5 por 5, 25, 0,25, 0,1, 0,5 y así sucesivamente o viceversa. Doy valores a R o doy valores a Q y voy haciendo las curvas. Y fíjense que este más menos es porque son inductivos o reactivos, porque en una red de resonancia pues el Q pues puede ser inductivo o capacitivo, a la final da el mismo valor porque no se les olvide que ambos tienen que ser iguales si estamos hablando de circuitos resonantes. Entonces colocamos los puntos acá, todos los puntos
Y esta es la curva que me da para el Q igual a 5. No existe otra curva para el Q igual a 5. Entonces ya colocamos los puntos, mire, colocamos los puntos A y D. Entonces me dice que tengo que hacerlo tipo pi. Entonces yo de tipo pi ya sé que tengo que ser paralelos, serie paralelo. Y sencillo, igual me muevo por las curvas. Mira, entonces yo tomo esta decisión, vea. Para que sea paralelo tengo que moverme por lo azul. Entonces tengo aquí A, mire, tengo A. Aquí tengo mi carga. Y aquí tengo mi punto A. Ahora me estoy moviendo acá. Estoy colocando un elemento en paralelo. Y como voy hacia abajo es capacitivo. Entonces es un B capacitivo. Ahora de este punto, fíjense que toqué el punto de la curva Q. Luego tomo mi camino nuevamente hacia D, que es el generador. Entonces me vuelvo otra vez, vean. Nuevamente aquí estoy por las curvas rojas. Entonces estoy colocando un elemento en serie y voy hacia arriba, y el elemento en serie es capacitivo. Perdón, inductivo. Hacia arriba es inductivo, entonces estoy colocando aquí un XUL. Y como aquí busqué la otra intersección entre estas dos curvas para llegar aquí al punto del generador, pues estoy colocando otro elemento que es un capacitor en paralelo, que es un BC sub 2 ya, y este es un BC sub 1. Ah, pero yo ya sé que aquí queda la Z del generador, y ahí obtengo todos mis valores. Entonces vean, B sub C1, B sub C2 y X sub L. ¿Sé leer las curvas? Claro que las sé leer. ¿Sé leer las magnitudes? Las sé leer. Tengo las ecuaciones para evaluar estos elementos, que lo que tengo aquí es un capacitor C1, aquí un inductor y aquí un capacitor C2. Y con eso completo la red de acople entre la carga y el generador. Utilizo las ecuaciones propuestas también para cuando tengo un número de normalización. Y el ejercicio pues terminado es de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos BC1, vean, X sub L y B sub C2. Leo esas curvas, esas magnitudes, y las magnitudes me dan lo siguiente, vean, entre A y B, entre este y este me da 1.42, entre B y C, que es este y este, me da 0.84, y entre este y este me da un valor de 3.4. Utilizo mis ecuaciones y evalúo cada uno de los elementos, y estos son los valores, vean. Entonces el C1 pues simplemente con la frecuencia de 550 MHz, con los elementos de normalización y con el valor de la curva, obtengo mis elementos. Y el ejercicio está completo. Tengo aquí mi carga, tengo mi primer C, capacitor, inductor, capacitor, y listo. Entonces fíjense, tengo C1, tengo L y tengo C2, y obtuve mi circuito equivalente. Y con esto pues ya damos por dado todo el tema de carta de Smith.